Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Seguimos hablando de la fisiología del sistema nervioso, pero ahora con los núcleos o ganglios basales. Se tratan en principio de un sistema de núcleos de neuronas situadas en la base del cerebro y que se relacionan con la corteza y sus estructuras del diencéfalo y el mesencéfalo, que actúan como un bucle asociativo, permitiendo así coordinar y controlar las secuencias de movimiento modulando el circuito de corteza-tálamo-corteza, que se encarga sobre todo de la planeación de los movimientos voluntarios, o mejor dicho, de la planificación. Los núcleos basales anatómicamente se dividen en el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, que puede ser a su vez el globo pálido medial y también el lateral. Y se denominan sobre todo estriados a la unión del caudado y putamen, se denomina en conjunto el núcleo estriado, ¿vale? Si lo oís por ahí, pues porque sepáis que es el caudado y el putamen juntos. Y el lenticular también sería el núcleo que se denomina en la unión del putamen con el globo pálido. Desde el punto de vista funcional, aunque no se consideran núcleos de la base, están íntimamente relacionados con los mismos el núcleo subtalámico, que está en el diencéfalo, y la sustancia negra del mesencéfalo. Ya veremos por qué. Las principales entradas, en cualquier caso desde la corteza hasta el circuito funcional de estos núcleos basales, acceden sobre todo por ese núcleo estriado, que os he dicho que era el conjunto de putamen y caudado, desde donde se envían señales a la pars reticulata de la sustancia negra, que es un área, y la porción también interna del globo pálido va a ser también hacia donde llegan esas señales, que representan por tanto los principales núcleos de salida del circuito, normalmente en forma de neurotransmisores como el GABA y la sustancia P. Tanto la parte reticulada de la sustancia negra como el globo pálido envían señales GABA al tálamo concretamente ventrolateral, inhibiéndolo, ya que se trata de una región del encéfalo con una elevada actividad espontánea. Entre la entrada del núcleo estriado y la salida del globo pálido medial y sustancia negra reticular, vemos que hay una conexión directa y una conexión indirecta que da lugar, por tanto, a dos circuitos. Tenemos el circuito directo, que es el estriado, como os digo, núcleo estriado que está compuesto por el putamen y el caudado, que inhibe mediante el GABA tanto el globo pálido como a la sustancia negra, de forma que se desinhibe el tálamo ventrolateral, favoreciendo una contracción más intensa al estimular la actividad motora del tálamo con la corteza o cortical, el tálamo cortical, vaya. El circuito indirecto, por su parte, es que el núcleo estriado envía señales de GABA a la parte externa del globo pálido y esta envía señales de inhibición al núcleo subtalámico, que a su vez estimula a la parte reticular de la sustancia negra y también al globo pálido medial. Eso produce como resultado una mayor inhibición del tálamo ventrolateral, favoreciendo la relajación muscular al inhibir la actividad tálamo cortical. Y el circuito hiperdirecto es otro circuito que también se puede llevar a cabo y que lo quiero comentar, y es que la corteza motora envía también señales excitatorias directas sobre el núcleo subtalámico, que a su vez pueden estimular a ese globo pálido medial, lo que produce a su vez un resultado de inhibición del tálamo ventrolateral, favoreciendo nuevamente la relajación muscular e inhibir de esa forma la actividad motora tálamo cortical. El equilibrio de estos dos sistemas, mejor dicho, tres si tenemos en cuenta el hiperdirecto, es básicamente que permite el control fino de la intensidad de la contracción muscular que llevamos a cabo de nuestros músculos y por tanto nuestras extremidades. La sustancia negra compacta modula sobre todo los circuitos directo e indirecto mediante las neuronas dopaminérgicas, que activan la
parte directa e inhiben la indirecta o al revés. Y en el estriado también hay interneuronas colinérgicas, es decir, las que tenían acetilcolina, que ejercen un efecto en parte contrario al de la dopamina, también para controlar ambos sistemas. Otra área interesante y muy importante en el cerebro es el diencéfalo. El diencéfalo es un área muy importante que tiene otras subáreas, por decirlo así, o regiones súper importantes también. La primera, por ejemplo, el tálamo. El tálamo es el centro para la coordinación sensorial. Todos los sentidos pasan por el tálamo y actúa por tanto como una puerta de entrada hasta la corteza cerebral, de modo que por él pasa la gran mayoría de la información sensorial. Y hago esta puntualización de la gran mayoría de la información sensorial porque no toda lo hace. El tálamo, por ejemplo, transmite información del hipotálamo hasta el córtex y el tálamo mantiene conexiones también con el cerebro y estructuras corticales y subcorticales, modulando también la actividad motora. Oye, Amu, que no nos has dicho cuál es el sentido o los sentidos que no pasan entonces por el tálamo. A excepción del olfato, todos los sentidos pasan por el tálamo en algún momento, hacia la vía cortical o hacia la vía cerebral. Sin embargo, el olfato se lo salta, no pasa por el tálamo. Quiero recordar, y si no me equivoco en esto, pasa en la vía hacia abajo, no en la vía aferente, sino en la eferente. Pero en la aferente no. Y eso hace que el tálamo no sea tan importante, por ejemplo, en el sentido del olfato como a lo mejor en todos los demás. Dicho eso, tenemos también el hipotálamo. Forma parte del sistema límbico y además regula el comportamiento, la temperatura corporal y el equilibrio hidroeléctrico, además del centro de hambre y de la sed. También intervienen formando parte del sistema nervioso vegetativo en cuanto al control cardiovascular y endocrino, como por ejemplo el reflejo neuroendocrino de la eyección de la leche que se produce en las madres cuando hemos tenido un bebé o algo similar. Y siendo el principal regulador de la actividad visceral, también es sobre todo el hipotálamo el que conecta la glándula pituitaria o hipófisis. Y os recuerdo que la hipófisis, ya os hablé un poco de ella, adenohipófisis, neurohipófisis y demás, y es súper, hiper, mega importante porque regula un montón de hormonas y eso regula a la vez todo un sistema neuroendocrino súper complicado y súper importante en todos los organismos. Y evidentemente el hipotálamo también tiene mucho que decir al respecto. Por otra parte tenemos también el epitálamo. La glándula pineal o epífisis es su principal estructura y produce melatonina, además de estar implicada en los ritmos circadianos y en la reproducción. Y por aquellos que no sepáis el término, los ritmos circadianos son los ritmos, por ejemplo, como el del día y la noche. Tener también, por ejemplo, ritmos a nivel de como cada cuántas horas tienes que comer, etc. Los ritmos circadianos suelen ser los ritmos diarios. Todo el mundo, en general, necesitamos levantarnos cuando hay sol, si todo va bien, y acostarnos cuando ya empieza a ser de noche y demás. Ese ciclo circadiano de día-noche es fundamental y libera sobre todo la ausencia de luz y o la oscuridad, la melatonina, que es esa hormona que nos ayuda a conciliar el sueño, súper importante. Ya lo veremos de todas formas más en profundidad, no os preocupéis, pero para que tengáis un poco el concepto y la idea de por qué es importante. También tenemos el subtálamo, que es el que interviene en el control y la coordinación de los movimientos, siendo, junto con otras estructuras, una estructura muy importante, como ya veremos. Y llegamos a la siguiente parte, el troncoencéfalo. El troncoencéfalo es muy importante porque está formado por el mesencéfalo, la protuberancia del puente de Barolio y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Es una extensión en principio de la médula espinal en la cavidad craneal y contiene núcleos encargados de las funciones sensitivas y motoras, principalmente de la cara o faciales, que en este caso se sirven también de nervios craneales a diferencia de los nervios raquídeos medulares, que llevan otro tipo de cuestiones. El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo son tres puntos muy importantes y hay que comentarlos uno a uno. Por su parte, el bulbo raquídeo es la estructura inferior y se sitúa justo a continuación de la médula espinal. Además de servir de puente de comunicación, contiene sobre todo los núcleos del centro de la respiración que regulan los movimientos de los músculos respiratorios, por tanto, y además esta región del encéfalo se regula también con el ritmo cardíaco, la presión arterial y juega un papel importantísimo en la regulación también del funcionamiento del sistema digestivo. Además se encuentran los núcleos o nervios craneales
que serían del núcleo del nervio craneal 9, el 10, el 11 y el 12, súper importantes, ya los veremos después en más detalle. La protuberancia es la otra estructura que está situada en la parte más intermedia y en ella se insertan los pedúnculos cerebelosos medios, que contiene también buena parte de la formación reticular y también presentan o se insertan algunos nervios craneales, como es el ejemplo del 5, el 6, el 7 y el 8. El mesencéfalo, por su parte, es una estructura superior del tronco encefálico que une el bulbo raquídeo y la protuberancia en el encéfalo, de manera que se divide en tectum y tegmentum. Estas dos partes son muy importantes porque incluyen, entre otras, la sustancia negra relacionada fundamentalmente con los circuitos de los ganglios o núcleos basales y el núcleo rojo, que también es súper importante como ya veremos. Contiene los tubérculos cuadrigéminos relacionados con la vía visual y la vía acústica y también el control motor de los ojos, el ocular. Contiene también el núcleo parasimpático de Hedinger-Westphal, que ya veremos que también es importante, y se encuentran también los núcleos en esta área del mesencéfalo de los nervios craneales 3 y 4, donde parten también desde estos núcleos todos los nervios, ya digo, de tipo craneal 3 y 4 hacia las vías que les correspondan. Las funciones sobre todo de este tronco encefálico son, como digo, el control respiratorio, el control del sistema cardiovascular en la regulación cardiorrespiratoria, donde está implicado, como he comentado, el bulbo raquídeo, y el control de la función gastrointestinal desde el punto de vista del centro del vómito, que hemos comentado también, así como el control de algunos reflejos y movimientos estereotipados, el control del equilibrio, el control de movimientos oculares y el sentido del gusto, además de parte de la vía auditiva. Entonces, ese control reflejo del sistema nervioso autónomo, básicamente, depende fundamentalmente, como os podréis imaginar, del bulbo raquídeo, porque mientras que el hipotálamo representa el nivel del control superior, necesitamos un control todavía un poco más inferior que se produce en el bulbo raquídeo y que es fundamental para que todo funcione bien, ¿vale? Así que el tronco del encéfalo, como veis, tiene diversas funciones y sobre todo el bulbo raquídeo, ya os digo que tiene mucho control del sistema nervioso autónomo. Los componentes también de ese tronco encefálico son los núcleos propios del tronco encéfalo, entre otros el núcleo del tracto solitario, que recoge la sensibilidad gustativa e información aferente del seno carotídeo, el núcleo ambiguo, que participa en la deglución y en la fonación, la oliva inferior, que es un grupo de neuronas nerviosas situadas dentro del bulbo raquídeo, pero que se originan además como las fibras trepadoras que transmiten los impulsos hasta las neuronas de Purkinje que se encuentran en el cerebelo. La oliva superior, por su parte, está formada por un conjunto de neuronas que forman un núcleo en la protuberancia que colaborará con la localización del sonido al comparar la diferencia de tiempo entre la recepción de estímulos de un oído con el otro, para saber si nos viene de derecha, izquierda, de delante, detrás. Toda esa información en gran parte está ayudada por la oliva superior, como ya veremos también. El núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo, que debe su nombre al color que le confiere el alto contenido en hierro y actúa como una vía alternativa en la transmisión de señales corticales hasta la médula espinal a través del fascículo cortico rubro espinal, y la lesión de hecho de ese núcleo rojo produce un temblor cinético de gran amplitud y que es muy grave. Otros núcleos también relacionados son, entre otros, los de la vía auditiva, la vía visual y el sistema nervioso vegetativo, así como el sistema nervioso límbico, que también se interconecta con todo este conjunto de núcleos del área del tronco encefálico o del tronco encéfalo. Y los nervios craneales también son importantes porque, a excepción de los nervios craneales olfatorio y óptico, que son el 1 y el 2, vemos que el resto de nervios craneales tienen su origen aparente en el troncoencéfalo, como es el caso del mesencéfalo, que es el 3 y el 4, la protuberancia, que presenta el 5, 6, 7 y 8, y el bulbo raquídeo, que tiene el 9, 10, 11 y 12. También, importante, recordar que el origen aparente del nervio espinal accesorio 9 es el bulbo raquídeo, aunque su núcleo motor se encuentre a nivel ya más de tipo medular, ¿vale? Tirando más o menos hacia la C1. Las vías ascendentes y descendentes son importantes porque las vías ascendentes normalmente más importantes son la lemniscomedial, las vías ascendentes más importantes son la lemniscomedial, la del sistema anterolateral y el lemnisco lateral.
Y las descendentes serían el tracto córtico-espinal, que es la vía piramidal, la córtico-ponto-cerebelosa y el fascículo longitudinal medial, la parte del vestíbulo espinal, entre otras vías. También he de deciros que las lesiones en la parte inferior del troncoencéfalo se asocian sobre todo con síndromes, como os podréis imaginar, sensitivos, cruzados con termoanalgesia alterna también en muchos casos. Tengamos en cuenta que toda la parte final de la protuberancia tiene mucho más que ver con los sentidos de lo que pudiéramos llegar a pensar y evidentemente pues se ven afectados si hay daños en ese área. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.